y montañas, entre ríos y cañas, está mi tierra dorada, entre la bruma plata. Cuántos pueblos, cuánta gente, somos todos tan diferentes. Hoy tenemos presente que a pesar de ser diferentes, un horizonte nos envuelve. Buenas amigos, bienvenidos una vez más a Multizonas, esta plataforma que participa a través de la red de informaciones del Ramonense, conducido generalmente por nuestro amigo Paul Brenes, y de vez en cuando a mí me invitan a venir a hacer algún poco de relleno acá. Jorge Jiménez, su servidor, nuevamente con ustedes, trayéndoles algún pedacito de historia del terruño. Bueno, así es, ¿verdad, Paul? Relleno de ninguna manera, ¿verdad? Vamos a aclarar eso. Compañero Jorge y este servidor hacemos un equipo. A veces el trabajo de Jorge es más invisible de lo que uno se imagina, porque Jorge hace un trabajo de búsqueda de documentos en la red, es un maestro, y el trabajo mío es otro, pero cuando nos juntamos hacemos un esfuerzo conjunto para que la información llegue a todos ustedes. Así bueno, que, muchas gracias por eso, favor que me haces. Okay. Pero en fin, hoy tenemos interesante tema, fue sugerencia mía en realidad. Así es. Yo quiero empezar diciendo que San Ramón siempre ha tenido gente que se ha preocupado por el recaudo histórico, ¿verdad? Y esto no es de ahora, ha existido desde décadas atrás. La mayor parte del colectivo no conoce realmente quiénes son los principales referentes, y me refiero a autores de libros de historia ramonense. Pues yo le sugerí a Paul que hoy tocáramos particularmente, digamos, los tres principales referentes a través de la historia, posiblemente un cuarto que vamos a mencionar, pero sin quitarle mérito a muchas otras personas que han escrito pedacitos de la historia, ¿verdad? Como, voy a adelantarme un segundo, como fue don Eliseo Gamboa, ¿verdad? Por ejemplo. Que tiene hay mucho material que hay que acomodar y de alguna manera publicar a futuro. Voy a darle la palabra a Paul para que arranque con la cronología esta sobre los tres grandes referentes ramonenses en historia. Bueno, amigos y amigas, como siempre a mí me gusta arrancar un poquito más atrás. Bueno, ¿verdad? Es tu privilegio. ¿Por qué digo yo? Porque todos los que están viendo este programa y muchos que escuchan más o siempre que se escucha, hay una cosa que surge en cualquier persona, es el por qué. Uh-huh. Jorge dijo ahora, hemos tenido capacidad de recaudo de información. ¿Por qué? Siempre ha existido esa preocupación en el colectivo. ¿Por qué, Jorge? Es porque la comunidad ramonense, y lo dijimos en nuestro primer programa acá, uh-huh, nace con un objetivo, ¿verdad? Fue una comunidad que tenía un sentido desde su creación. Hay un proyecto de comunidad. Entonces, nosotros podemos asumir que tenemos fuentes de historia local que son numerosas y muy ricas. Pero ese sentido con el que nace la comunidad y que nace a la vida jurídica del país, ¿verdad? Uh-huh. El hecho de haberse constituido mediante un decreto, caso único en la historia postcolonial de Costa Rica, que le da sentido, le da nombre, le da tamaño, le da ocupación, le da recursos a una comunidad. Decimos, ¿por qué fue eso? Bueno, ya lo explicamos en ese primer programa. Pero eso significa que también se nutren nuestros archivos nacionales, uh-huh, de documentación desde esos primeros momentos. Entonces hay que empezar a ver que esa característica de tener sentido desde el nacimiento genera información, uh-huh, necesariamente. Que luego los ramonenses vienen con un ímpetu, con un orgullo, una construcción de una identidad, el desarrollo cultural y otras facetas que nos caracterizan, eso también va generando esos recopiladores locales de información. Claro. Porque un recopilador local no es solo aquel que hace un ensayo o escribe un libro. Es aquel que, viendo la entrada de los santos, para hablar de una de nuestras antiguas tradiciones, uh-huh, hace un poema. El poema es información. Y de hecho existen, sí. Así es. Cuando el padre Joaquín García Carrillo escribe
en 1870, que estamos hablando a 26 años de la fundación del poblado, escribe su largo Testamento de Judas, que es una satírica, pero tiene tantísima información que el padre nos deja ahí una recopilación de lo que es San Ramón y de lo que puede ser en el futuro, según la visión de un, valga la redundancia, visionario, como era el cura García Carrillo. Es como decir una fotografía del momento. Exactamente, con una buena cámara. Con una buena cámara. Porque hay cámaras malas y hay cámaras buenas. La suerte nuestra es que hemos tenido muy buenas cámaras a lo largo de la historia, ¿verdad? Y cuando decimos cámaras nos referimos a mentes. Entonces, Jorge, el tema de la historia pasa por ese tamiz. ¿Qué sucede? Bueno, tenemos desde el momento en que los pioneros envían una carta o dos cartas al jefe de Estado, una 2 años antes y la otra 1 año antes, pidiéndole permiso para fundar el poblado, ya estamos generando información muy importante. Tenemos ahí fuentes de información. Documentos. Y luego viene un periodo de 5 años que establece el mismo decreto, en periodo en el cual se le está diciendo a la gente, si usted llega al poblado de los Palmares, San Ramón de los Palmares, ¿verdad? Durante los siguientes 5 años va a recibir un terreno. Y se asignan terrenos, entonces la asignación de terrenos genera un montón de información, quiénes son los propietarios, quiénes son, y no solamente es el hecho de darle tierra, sino que averiguamos quiénes eran los que tenían tierra, a qué se dedicaban. Entonces, ahí ya arranca las fuentes locales, que son más precisas, ¿verdad?, sobre hechos concretos de la vida de la comunidad. Nosotros tenemos esa ventaja desde el principio, ¿verdad? Porque además empieza un proceso, como les decía, en 1870, ese poema del padre García Carrillo es una fuente histórica de mucho respeto y de mucho valor, sobre todo, ¿verdad? Pero si nos vamos un poquito después, la primera biblioteca pública, ¿por qué nace en este cantón o en esta comunidad? No es una casualidad. No es que la biblioteca andaba volando en un paracaídas viendo a ver dónde caía. Las razones están en tierra, no están en el cielo. ¿Quiénes construyeron eso? ¿Por qué la construyeron? Es que para hacer una biblioteca, nadie hace una biblioteca en su casa si no tiene la intención de leer, si no tiene una colección de libros. Eso que acabas de mencionar, el ramonense lector, desde siempre. Claro, así es. Entonces, ¿por qué se hace una biblioteca? Bueno, pues porque había un ambiente cultural propicio y además la necesidad de expresar ideas y darle información a la comunidad, porque ya desde 1876 teníamos una academia de jurisprudencia que graduaba abogados en esta montaña y teníamos un colegio de educación secundaria que se llamó el Colegio Horacio Mann y en el 79 la primera biblioteca. Entonces ahí nace una necesidad inmediata de informar, de crear información, de recopilarla, de sostenerla. Y así empezamos a tener fuentes. Imagínate que en el 79 se crea la biblioteca. La biblioteca es muy importante para la comunidad. Es el nido de algo muy importante que es... Entonces, ¿qué pasa? Que hay que estar al tanto. Bueno, si yo soy uno de los administradores, porque eran 17 fundadores que estaban en una junta directiva, y querían que muchos ciudadanos vinieran a la biblioteca, se afiliaran, sacaran libros, pues lógicamente había que llamarlos. Y surge la necesidad de tener un periódico. Alguien dijo. Y se traen la primera imprenta que llegó a este país, se la recogen y se la traen para San Ramón. Y con esa imprenta, durante más de 20 años se imprimieron periódicos. ¿Cómo se llama el primer periódico? El Ramonense. Bueno, ese periódico es el que le da el nombre que orgullosamente porta este segmento de historia, el Ramonense, así nos llamamos. Entonces, Jorge, yo creo que eso explica por qué se necesita la información y por qué se creó las fuentes originarias. Entonces, cuando uno se pone a analizar la historia local, en el caso de San Ramón, la ventaja es que hubo un periódico El Ramonense en 79, 80, 81 del siglo XIX, luego desaparece por un tiempo y luego viene otro periódico que se llama el Periódico de la Unión, 10 años después. Vale mencionar que del Ramonense, el primer Ramonense, fue hasta hace unos pocos años, pero poquísimos años, que tuvimos
El hallazgo. El hallazgo de ejemplares del mismo, porque durante años su existencia, no digamos que se negó, pero hubo gente que la dudó. Es que hubo, por lo menos en mi caso, Jorge, yo he seguido con mucho interés todas estas fuentes de información, pero hay una tergiversación o una equivocación que comete nuestro primer historiador, don Rafaelino Paniagua Alvarado, del cual vamos a hablar en este momento. Bueno, él cometió una equivocación de decir que en 1979 se funda el periódico La Unión, así lo establece en su historia San Ramón. No. Y el periódico, entonces, por lo menos yo decía, bueno, pero varios autores hablan del primer periódico el ramonense, pero Rafaelino nos mete La Unión. Entonces yo en algún momento tuve que como forzar las cosas y acomodarlo, y bueno, es que primero fue el ramonense y luego La Unión, y no daba, la cuestión no daba. La cronología no hasta que vamos encontrando la razón. ¿Cuál es la razón? Bueno, cuando estábamos en el trabajo, años en la Asamblea Legislativa, trabajando yo con el diputado Juven Cambronero, que el diputado me encargó la tarea de hacer un libro, de compilarlo, de editarlo, de trabajarlo, que se llamó San Ramón, su historia, que es una compilación de las tres historias primarias de San Ramón. Yo empecé a revisar esto y lo primero que hice, una de las labores, fue localizar parientes de los autores, ¿verdad? Que eran don Trino Chavarría Campos, don Rafaelino Paniagua y don Arturo Moncada. Lo dije en sentido inverso. Vamos hacia atrás. Hacia atrás, sí, porque el primer historiador fue Arturo Moncada, luego Rafaelino y luego don Trino. Empiezo a buscar los parientes para no tener problemas de derechos de autor, qué sé yo, ¿verdad? Y entre eso trato de localizar la gente de Rafaelino. Y me encontré parientes muy alejados que decían que había unas sobrinas y qué sé yo, pero la cosa, gente muy mayor. Y entonces yo dije, ¿qué tendrá la documentación de Rafaelino? Porque Rafaelino habla con mucha propiedad de hechos históricos, de cartas en el Archivo Nacional. De hecho, era un investigador muy acucioso. Periodista era él. ¿Verdad? Entonces digo yo, ahí en esas valijas de Rafaelino tiene que haber periódicos de esa época, porque él lo cita con mucha propiedad. Pues resulta que no logramos dar con eso. Entonces nos quedamos con lo que Rafaelino dice en su libro, y Rafaelino habla entre 1879 y 1881 de 2 periódicos en San Ramón. Eso nos generó una larga confusión. Pues el compañero Jorge Eduardo es quien ideó y organiza una tertulia que se realiza todos los meses en la Biblioteca Pública de San Ramón, a la cual los invitamos cuando tengan gusto. El último jueves de cada mes a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, excelente. Esa tertulia, Jorge con buen tino la denominó Relato Arcano de mi pueblo, ¿verdad? Lo desconocido, lo que aún no aparece. Exacto. Y para eso la tertulia. Entonces, de pronto, una persona que está ahí se va para San José y se ve lo que me ofrecieron. Inocentemente. No tenían ni tan siquiera idea de lo que tenía entre las manos. Nada más le llamó la atención que era un periódico viejo y nos lo pone en el chat. Y yo recuerdo que yo me quedé viendo eso, pero ¿qué es esta cosa? ¿De dónde salió? Paul se refirió ese día a ese hallazgo como el Santo Grial. Sí. El Santo Grial de los periódicos. Pero ¿de dónde apareció esto, verdad? Pues resulta que la muchacha tiene un amigo, que el amigo... el padre era el coleccionista. El padre es un coleccionista, y como se da cuenta que era de San Ramón, dice, vieras que mi papá tiene unos periódicos de San Ramón, y le da una portada. Cuando se ve, a mí casi me da un desmayo, ¿verdad? Cuando yo vi eso. Un soponcio era como... Era una portada de un periódico, el Ramonense, de 1881. Y ahí está clarito, propiedad de la Biblioteca de San Ramón, porque resulta que hay otra pugna histórica, poquito mezquindad que se da en otras autoridades, de que cuando San Ramón ha propuesto que se denomine a la Biblioteca Pública de San Ramón como la primera de Costa Rica, que justamente es eso, se oponen, porque dicen que no hay fuentes primarias. Bueno, ahí les encontramos una muy buena. El periódico El Ramonense, propiedad de la Biblioteca de San Ramón en el año 1881, en donde habla de que las actividades del año pasado y del otro año... Es decir, en realidad nos corrobora que ya la biblioteca tenía años de funcionamiento. Nomina a los miembros de la junta directiva, quienes ahí se leen nombres, como el libro habla de Julián. Habla de plata, habla de socios, habla de actividades, habla de todo, ¿verdad? El asunto es que
de una vez fue insistirle a esa persona que moviera las ramas un poquito con el amigo y nos llegaron 5. Creo que fueron 4. 4, sí, 4, por lo menos sí. nos participó de 4 ejemplares que de ahí los tenemos salvaguardados digitalmente. Obviamente él no va a liberar los físicos, pero ya es un gran aporte y tal vez esperamos que el día de mañana nuevos ejemplares surjan, porque hay que leerlos todos para buscar la fotografía completa del año desde el 81 o hacia atrás, si es posible. Bueno, pero logramos hacer ese rescate, que es precisar que realmente sí existía, y aquí está la prueba. Entonces, es lo que hablamos, es una fuente valiosísima, porque cuando uno lee un periódico de esa época, o de hace 100 años, el famoso Ramonense del 14, y hay una columnita que se llama Información, y en esa información dice, don Jorge Eduardo Jiménez vino a veranear a San Ramón desde Palmares. ¡Qué noticia! De viaje de negocios a Grecia partió don Jorge Eduardo Jiménez. Noticia de periódico. Sí, era... Y así era la vida en la comunidad. Era una vida muy frugal. Todo era causa de sorpresa, porque las cosas se luchaban mucho. Pero todo se acreditaba. Entonces uno coge un periódico de eso y me dice en qué fecha nació tal persona, que yo no tenía una idea. Yo más o menos calculaba que podía tener tantos años, pero resulta que ahí me dice que lo bautizan en la parroquia en tal fecha, o que se murió tal persona, que tal otro perdió 2 hijos en la misma semana por ataques de lombrices. Es decir, esos periódicos nos dan la cotidianeidad de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, importantísimos, ¿verdad? Entonces, Jorge, esas fuentes de información se van a reproducir a lo largo de las décadas y hasta los tiempos actuales. Entonces, pero vamos a lo que veníamos. O sea, es una de las fortunas, una fortuna que tenemos nosotros muy clara, una suerte muy grande, es contar con esas fuentes de información y con gente muy acuciosa que se ha dedicado a buscar. Por ejemplo, yo reconozco en don Eliseo Gamboa y don Trino Echavarría 2 personas con esa gran preocupación, ¿verdad? Cosas que lo han motivado a uno para hacer esto, lo mismo. De escarbar, de buscar, de explicar y decir quién era y qué hizo. Pero ahora yo le digo viendo a mi amigo Jorge, compañero acá, las búsquedas que hace en internet y se mete y saca un documento de San Ramón en la biblioteca en Madrid, o se mete a la biblioteca del referencias Congreso, y en encontramos informaciones valiosísimas que aquí no existen, ¿verdad? Que están recogidas en depósitos de libros o de información en otros países. Bueno, pues igual yo le decía, he dicho siempre, imagínense que don Eliseo Gamboa hubiera tenido internet. Con Rino. Con Rino. Pero no lo tenían. Locos. Entonces, ahora tenemos esa fortuna y encontramos en internet todas esas cosas que nuestros abuelos y nuestros bisabuelos acreditaron. Bueno, la historia de San Ramón, en este caso, se ha concretado más fácilmente gracias a 3 historiadores principales, aunque hay más. Sí, ¿verdad? hay otros. Yo voy a decir que hay 3 historiadores principales porque hay 3 historias que son las más conocidas. Sin embargo, hay otras no menos importantes que pasaron desapercibidas o se perdieron en el tiempo, ¿verdad? Los 3 historiadores, ¿cuáles son? Ya los mencionamos. En 1917, un jovencito recién graduado abogado en la Escuela de Derecho, ¿verdad?, de Costa Rica. Recordemos que ya no estaba la Universidad de Santo Tomás, no llegaba aún la Universidad de Costa Rica. Lo que teníamos eran los restos dispersos en alguna facultad, la Facultad de Farmacia, la Facultad de Derecho, la Facultad de Ingeniería, que luego se unen para formar la Universidad de Costa Rica. Don Arturo Moncada Gamboa se gradúa abogado allá por 1915-16. Y con todas esas inquietudes, siendo nieto de un fundador que aún está vivo, ¿verdad?, como era don Procopio Gamboa, él se dedica a hacer una monografía, la primera. Que aún está vivo para la época de él. ¿Cómo no? Ok. Estaba vivo en ese momento. Sí, don Procopio muere cerca de 1917, por ahí estaba 16, pero él lo conoció, él vivió, como dicen, bebió de esas fuentes, ¿verdad? Era una fuente primarísima. Muy primaria. Entonces don Arturo Moncada, en el libro, presenta
dos facetas principales. Una, su faceta por formación. Es un hombre de leyes. Y entonces lo primero que hace es irse a buscar todos los decretos que hay relativos a la Fundación de San Ramón o a la vida de San Ramón. Entonces nos va a encontrar, además de que hace una reseña histórica, lo primero es hacer el decreto fundación, el decreto de donde pasamos de poblado a pueblo, y luego donde pasamos de pueblo a villa. A villa, con el cantonato. Y eso nos da el cantonato. Y luego cuando San Ramón es declarado ciudad en 1902. 1902. Entonces él hace una compilación de todos esos decretos, muy importante. Pero además de eso, se va a la oralidad. Es el primero que coge la oralidad de tantos años de acumulación y se la trae a tiempo presente y la pone en el libreto. Entonces nos da cómo fueron los orígenes de San Ramón. Él es el que cuenta de la famosa bombeta que se reventó el 19 de enero en el Parque San Ramón, y ese mismo día se sembró un árbol de cocora, ¿verdad? Que fue tan icónico como las recién cortadas palmeras de San Ramón, porque el árbol de cocora se veía desde una larguísima distancia, era inmenso. Igual pasaba con las palmeras a la entrada de San Ramón. Todo eso se plantó el 19 de enero de 1844, igual que la bombeta que dice que espantó los mozotillos y los yigüirros en los confines del valle, ¿verdad? Porque el bombazo fue tan grande en un valle tan silencioso que causó sus efectos. Entonces, Jorge, Arturo Moncada es nuestro primer historiador. Solo para... esto lo publicó ¿en qué forma? No, porque no fue un libro, fue... Un folletito. Un folletito. Que ese folletito, ¿dónde estaba? Ese folletito se lo encontraron dos historiadoras ramonenses, acuciosas también, de una etapa muy posterior, doña Silvia Castro Sánchez y doña Miriam Pineda González. Ambas son académicas de la Universidad de Costa Rica, ya están retiradas, pero nos dejaron un gran legado también en investigaciones sobre temas de historia. Oh, sí. Entonces, ellas se van a la Biblioteca Nacional en una de sus travesías y se encuentran ese folleto. Borroso, viejo, y gracias a ellas ese folleto sobrevivió. Se llamaba Historia de San Ramón por Arturo Moncada Gamboa, 1917. Ese es nuestro primer compendio, ¿verdad? O nuestra primera monografía. Gracias a don Arturo, porque crea una base para que vengan otras investigaciones posteriores. Luego viene el tema del centenario de la Fundación del Poblado. 1944. Exactamente. Tenemos la suerte de tener en la Asamblea, en el periodo 1938-1942, al ilustre Eliseo Gamboa Villalobos. Entonces, don Eliseo, en ese periodo, además de que era un gran orador que presentó proyectos de ley importantísimos para la vida de este país, no dejó de lado su pueblo ni su ramonensidad. Entonces, en sus 4 años, don Eliseo presentó un proyecto de ley mediante el cual el gobierno, el Estado, patrocinó un libro que recogía las poesías de Lisímaco Chavarría. Luego publicó otro libro con fondos estatales en el cual se publicaban las obras de Carlomagno Araya y publicó también las de Félix Ángel Salas. Es decir, pero además de eso, don Eliseo dijo, viene el centenario de San Ramón. Y empezó a montar toda la organización y presentó un proyecto mediante el cual se autoriza una emisión de sellos postales, o sea, estampillas, para financiar el aniversario de San Ramón, el centenario. Y eso nos lleva también a que ¿cómo se hace? Se crea un periódico que se llama El Centenario, que se empieza a publicar 2 años antes del centenario. Y a Rafaelino Paniagua se le financia para que saque un libro que se llama Crónicas y Apuntes. Sí, de mi ciudad de San Ramón. Crónicas y Apuntes. Sí, crónicas históricas, ¿verdad? Crónicas y apuntes históricas de San Ramón. De San Ramón. Ese libro finalmente da luz en 1943, un año antes del centenario. Pero también ya venía con el impulso que le dejó don Eliseo Gamboa mediante un financiamiento, porque ya Eliseo había salido diputado cuando el libro salió. Y entonces obtenemos tal vez el más completo de todos los 3, que es Rafaelino Paniagua, en donde él se mete al Archivo Nacional, un investigador muy acucioso también, y obtiene documentos muy valiosos, además
de la oralidad y de la tradición que él recoge, donde nos dice desde quiénes eran los jefes políticos año por año, cómo fue que nació la incipiente municipalidad que fue el Consejo de Propios, los alcaldes constitucionales, quién fue nuestro primer jefe político, y ahí Rafaelino nos va trayendo hasta los años 40. Esos años 40, de ahí sí, nos deja material para después. Sí, ¿verdad? porque él ya hasta ahí llega. Rafaelino es un historiador, Jorge, que tiene una historia curiosa. Vale la pena vamos a hacer un programa sobre específico él, sobre Rafaelino. porque Rafaelino Paniagua nace en San Ramón, se lo lleva muy chiquito para San José, pero nunca abandona ese espíritu ramonense. Aparece en las minas de Avangares trabajando allá a principios del siglo con su primo Chepe Gamboa, y resulta que Chepe cuenta que Rafaelino era un hombre revoltoso, que las lecturas lo tenían con inquietudes sociales que se empezaban a manifestar. Recordemos que estamos en medio de la Revolución Mexicana, Lenin está haciendo loco allá en Rusia, son los albores de la Unión Soviética, la Revolución Soviética, viene la Primera Guerra Mundial, es decir, el mundo está pasando una época en donde hay mucha información y gente estudiando. Rafaelino se convierte en un estudioso y con una sensibilidad social muy importante. Así que llega a las minas a sublevar, a quejarse de la explotación que había de las empresas norteamericanas contra los trabajadores, que eran explotados sin misericordia. Tan es así que en un discurso que se hace Rafaelino, lo expulsan a las minas. Claro, y se va de relojero a la Junta de Avangares, que es el pueblito que están haciendo a la par. Eso lo recoge Chepe Gamboa en su libro, El Hilo ¿Cómo de no? Oro. En El Hilo de Oro está muy claro. Y hay otra literatura ahí, pero Chepe es el básico. Bueno, el asunto es que Rafaelino después se vuelve revolucionario, acompaña a Julio Acosta García en su lucha contra los Tinoco. Cuando Julio Acosta entra a San Ramón victorioso el 4 de julio de 1919, como candidato a la presidencia, Rafaelino se lanza un encendido de discursos del balcón del Palacio Municipal. Todavía está el balcón porque no ha habido terremoto. Y Rafaelino elogia a nuestro visitante, del cual se hace gran amigo, al punto que Rafaelino luego se casa, aparece su matrimonio registrado en la iglesia de la Merced, y su esposa muere en temprana edad. Pareciera que muere al dar a luz, porque Rafaelino aparece con una hija, que no le ha seguido la pista, ¿verdad? Todavía, pero sí aparece una hija que yo sé que vivió en Alajuela, que se casó en Alajuela, pero la pérdida tempranísima, prematura de su esposa lo convierte en un hombre taciturno, silencioso, y eso lo manifiestan amigos, porque él llegaba mucho a la tertulia, la soda palas en San José, y todos hablan del Rafaelino triste, ¿verdad?, que conocieron ellos. Y un dato histórico, don Julio Acosta García fue su padrino, dicho sea de paso, siendo presidente. Sí, de eso tenemos que hablar posteriormente en nuestro episodio dedicado a él. El asunto es que Rafaelino nos lega esa obra importantísima. Vamos al tercero, porque si no el tiempo no nos va a dar. Yo creo que posiblemente, bueno, mencionarlo a ver cómo nos va. Don Trino Chavarría Campos. Don Trino Chavarría, en el año 1965, publica un folletito que don Chico Orle, siendo presidente, le mete un gran empujón para que la imprenta nacional sea la que lo edite definitivamente, y en 1966 sale a la luz pública apuntes, se llama Historia y Geografía de San Ramón, ¿verdad? Es una tercera monografía muy completa, además de reproducir mucho lo que ya mencionaron Rafaelino y don Arturo. Don Trino era una persona jocosa, anecdótica, y entonces nos cuenta un montón de historias que son como puertas para meterse por la historia de San Ramón. Nos habla, un día estos hablamos de la sublevación del general Arguedas. Eso está en Don Trino, es un pequeño relato. Voy a hacer una fe de rata aquí mismo. El nombre del trabajo de Trino es el que lleva el que lleva apuntes. No el de Rafaelino. No, el de Rafaelino tiene apuntes históricos y crónicas de la ciudad de San Ramón en su centenario. Así se llama. Te lo voy a mostrar acá, Jorge. Y don Trino se llama Historia y Geografía de San Ramón. Entonces, San Ramón. Sí. Bueno, sería interesante, mientras Paul nos ubica con esto,
Sería interesante saber que ustedes nos retroalimenten en qué bibliotecas de sus casas puede haber un ejemplar de estos. Sí. Sería interesante saber esa estadística, a ver quiénes conservan este libro, porque era muy propio de la década del 60 que la gente tuviera el ejemplar de Don Trino. Y se agotó. Bueno, Don Trino yo tengo 2 originales. Bueno, tendrás vos esa suerte, yo lo tengo, pero me han llegado ya son copias. Donaciones. Apuntes históricos y crónicas de la ciudad de San Ramón en su centenario. Es el de Don Trino. Es el Rafaelino. El Rafaelino, perdón. Sí. Y el de Don Trino es Historia y Geografía de San Ramón, ¿verdad? Historia y Geografía de San Ramón. Del cartón de San Ramón. Y esa es la historia. Don Trino recoge esa historia también, nos lega un montón de información dispersa que al final cada información de esas es causa y motivo para ponerse a investigar más. Y eso abre perspectivas lindísimas. Don Trino es una fuente muy rica, sí, ¿verdad? Pero no podemos irnos, Jorge, sin mencionar que en el año 1942 doña Nilda Saborío Villegas, doña Nilda nos deja una monografía del Cantón de San Ramón como su proyecto de grabación en la Escuela Normal de Heredia. Valiosísimo documento que a mí me parece que se merece haber sido estudiado con la profundidad y si no más de estas 3 monografías anteriores que acabamos de ver, porque el libro ya es del 42 o es del 43. 43, es del 1943. Y antes de irnos, porque ya se nos fue el tiempo, mencionemos que también doña Ángela Quesada nos deja en los 90s, no preciso el año, un valioso Historia de San Ramón también, y hay otros historiadores que lo han hecho, pero esos 5 son muy destacados. Ok. Bueno, ahí con eso tenemos que cerrar hoy, amigos. El tiempo siempre es cruel con nosotros y desearíamos tener más para poder participarles de tantas cosas, pero de momento solo nos queda agradecer a Multizonas el privilegio de poder llevarles a ustedes todas estas informaciones. Así es. Te agradezco, Paul, la participación y la invitación. Y también el privilegio que nos dan nuestros televidentes de entrar a sus hogares por vía Multizonas. Bueno, estaremos entonces hasta la próxima. Hasta la próxima. Valles y montañas, entre ríos y cañas, está mi tierra dorada, entre la bruma plata.